Es conocida en todo el mundo por los amantes del surf. La playa de Pantín en Valdoviño se dibuja en un entorno rural de arena blanca y fina. Pronunciados acantilados, como verán, proporcionan al paisaje un ambiente paradisíaco. La temporada turística en Valdoviño empieza en Semana Santa, adelantada por la multitud de surfistas que se acercan a sus arenales. Es en julio y en agosto cuando reciben aquí la mayor afluencia de visitantes. Valdoviño es rico por sus playas, sobre todo tenemos un montón de kilometraje de arenal. El tema del surf ahora mismo está en un momento cumbre en esta zona, destacar sino también que su gastronomía. Somos ricos en toda la costa ártabra, es rica sobre todo mucho en el marisco que es muy conocido, que es el percebe. Y bueno, todo tipo de mariscos, pescados. La llegada de extranjeros se ha ido incrementando en los últimos años. También ha aumentado el turismo nacional. Muchas personas llegan del interior del país en caravanas y se rinden a los encantos de estas playas. Dejando atrás a Frouxeira y el centro urbano de Valdoviño, llegamos a Pantín. La playa de Pantín se dibuja en un entorno rural de arena blanca y fina. Pronunciados acantilados aportan al paisaje un ambiente paradisíaco. Esta playa es conocida en todo el mundo por los amantes del surf. Se caracteriza por ser muy ventosa y poseer un oleaje muy fuerte. Lo ideal, claro está, para aquellos que se acerquen hasta aquí para practicar su deporte favorito. Las ediciones de la Pantín Classic, que se celebra cada año en el mes de septiembre, acercan a este arenal a unos 200 participantes y a miles de aficionados. Una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Surf. La Pantín Classic presume de ser el tercer evento más longevo en cuanto a competición en el mundo y en la actualidad el único a nivel internacional que se celebra en España. La prueba se enmarca en la Liga Mundial de Surf, un circuito profesional privado que no se pueden perder los mejores surfistas del mundo. Una de las cosas más importantes que hemos descubierto estos últimos años, de que Pantín ha evolucionado estos últimos años, es el número de escuelas que puede haber en Galicia, tanto en la zona de abajo como en la zona de arriba. Hay millones de niños surfeando, millones de padres que vienen al agua y sobre todo la ilusión que tal. ¿Qué pasa? Hay un estancamiento ahí desde que realmente tienes que dar el salto a si compites, no compites, si me lo tomo en hobby, que es desde los 12, 13 años, 14 hasta los 20, pues que ahí es donde está un poco el saber a qué se van a dedicar. Cuando tenía 8 años, mi padre siempre decía que quería que hiciese deporte. Bueno, a mí me gustaba mucho. Y mi padre y mi madre siempre eran de estar en la playa, mi padre surfeaba, entonces le dije que quería probar. Y nada, cogí una tabla y desde aquella empecé a surfear así. La ferrolana Yolanda Rodríguez es una joven surfista que de pequeña, con 14 años, ya apuntaba maneras y así surcaba las olas ante nuestras cámaras en una visita anterior. Estuve en Brasil, California, Maldivas, estuve 3 meses en Australia, hace 2 años, y el año pasado estuve en invierno un mes en Hawái con una amiga surfeando. Muy cerca de aquí, sin perder la vista de esta hermosa playa, disfrutamos de los manjares de la tierra y del mar. El restaurante O Castro es una antigua casa de labranza restaurada con un exquisito gusto rústico y de reservadas vistas. Mirad, de primer plato os hemos preparado una ensalada templada de pulpo y langostinos. Primero vamos a poner una cama de brotes y de lechugas así variadas. Vamos a usar fresas que están en temporada y un poquito de piña, que el contraste ese del dulce le queda bien. Tiene un punto ácido la piña y que le queda muy bien. Vamos a laminar un poquito de ajo y vamos a saltear el pulpo troceado con los langostinos en una sartén. Y lo vamos a aliñar con un poquito de aceite de oliva y vinagre de Módena. Ahora lo que vamos a preparar va a ser un bacalao y lo vamos a hacer con una base de patata y lo vamos a gratinar con un poquito de alioli. Vamos a pochar un poquito de cebolla con un poco de aceite. ¿Veis? Ya nos está empezando a coger un poquito de color. Lo que es el ajo y la cebolla, vamos a echar las espinacas. Vamos a bajar un poquito el fuego, le vamos a echar una pizquita de sal y las vamos a tapar para que se hagan con su vapor. Vamos a coger la patata, que ya la hemos cocido antes. Cogemos un poquito de alioli,
Lo ponemos en la base. Lo del alioli en la base es porque nos va a hacer más jugosa la patata y va a evitar que se nos pegue a la bandeja. Ponemos la patatita. Ponemos la espinaca. ¿Por qué este plato, Nuria? Pues mira, este plato, porque yo soy catalana y entonces a mí me gustan mucho las espinacas a la catalana, que son espinacas con frutos secos salteadas así, pero se le suele echar pasas y piñones. Entonces las espinacas con el bacalao también es una cosa que es bastante de aquí, y lo que es la patata cocida, el cachelo. Entonces fue como una especie de mezcla de lo que son mis raíces y lo que es mi vida aquí. Ponemos el bacalao y ahora lo que vamos a hacer va a ser meterlo en el horno. La intención pasa por cocinar un poco el bacalao en un horno de vapor a 180 grados durante 6 minutos. Le vamos a poner un poquito de alioli por encima y lo vamos a meter a temperatura fuerte 4 minutitos para que gratine. Y entonces nos va a quedar el bacalao jugoso y el gratinado por encima tostadito. Y aproveche.